Es el de Octavio Fans, irresistible ver solo una, válgame Dios. ¿Qué significa eso? Aquí Está no chido, puedes ¿no? ver solo una imagen. Es una imagen de una silueta de los fans para los fans de Octavio. ¿Qué opinan? ¿Qué le ponemos de calificación? Está bien, maestra. Está bien. Muy alusivo a Octavio, que no conozco a Octavio, pero bueno. Me faltaron de enviar el equipo de Cruz Meso, Gutiérrez Andrade, Salas Aguilar y el equipo de Azuara, González Alvarado, Guzmán González, Morales Aguayo y Rendón Roldán. ¿Sí? Esos dos equipos faltaron. Les había dejado otra tareita. ¿Cuál era? A ver, ¿quién la recuerda? Creo que era terminar las encuestas, ¿no? Ese era uno, terminar las encuestas. ¿Qué más? Y acuérdense que tienen la entrega de su estudio de mercado para el día Para 18 el de jueves. febrero, jueves 18 de febrero a las 8 de la mañana. Sí, hasta ahorita nadie lo ha entregado, pero también hubo otra tareita porque les dije que como vimos el proceso de elaboración de nuestro producto o servicio, en el ejemplo de las tortillas, les dije que hicieran su proceso y que lo íbamos a exponer aquí, lo íbamos a comentar aquí. Entonces, vamos a empezar a exhibir sus procesos para conocer cómo van a ser sus productos o servicios. ¿Quién empieza? A nuestro equipo maestra sí se nos olvidó esa parte, pero sí tenemos cómo es el proceso. Y luego, pues deberían de haberlo hecho. Pues hasta les dije, lo vamos a discutir aquí en la clase, Y, precisamente para no estarles encargando que lo suban al aula virtual. y se nos pasó. ¿Quién sí lo hizo? Aunque sea en sucio, no importa. Creo que se nos olvidó a todos, maestra. Ya me imagino que sí, pues ya de que están en silencio, quiere decir que sí. Se los voy a Pero la encargar. clase Sí. que lo pidió nos dijo que si lo alcanzábamos a hacer y que si no se nos juntaba, le dijéramos, pero dijo, vamos a ver si lo pueden tener el martes, si no, para darles más tiempo. Bueno, vamos poniéndolo para el jueves, ¿les parece? Para que nos lo muestren
para dentro de la clase del jueves. ¿Les parece? Sí, maestra, está bien. Sí, maestra. Junto con lo que veamos hoy. Aunque sea en sucio, pero no importa. A ver, permítanme. Muy bien. Bueno, entonces ya quedó para el jueves junto con lo que veamos el día de hoy. Entonces quedamos con que el examen quedó para el próximo martes. Martes, ¿qué es? 23. Martes 23 y comprende los temas desde el principio hasta lo que, inclusive lo del estudio de mercado. El estudio técnico no lo vamos a evaluar hasta la segunda evaluación. Entonces, para que no se preocupen por eso. Y de hecho, todo el material que hay que estudiar ya está en el aula virtual. Es el tema de introducción a negocios y el tema de estudio de mercado junto con el de segmentación. Hay que estudiar los contenidos de estos temas para que puedan hacer su examen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Fíjense bien. ¿Qué fue lo último que vimos la clase pasada? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, recordemos, repasemos. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Pues fue lo de la tablita, ¿no? Del proceso. La tabla del proceso, de cómo elaborarlo. Vimos también otro tema chiquito que era el de los insumos o materiales con los cuales necesitamos para procesar. ¿Alguien recuerda algún tipo de material que hayamos visto? Vimos el de las tortillas, ¿no? Por eso vimos el proceso de las tortillas, pero también vimos los distintos tipos de materiales con los cuales podemos conjugarlos y hacer uso de ellos para poder proceso. Eran estos. El objetivo del estudio de las materias primas, en donde se debería de conocer cuáles son las propiedades de cada uno de las materias primas, materias industriales, materiales auxiliares y servicios. Y hablábamos de que las materias primas se dividían en productos agrícolas, pecuarios, forestales, marinos y minerales, mientras que los industriales se dividían en metales, productos intermedios, bienes semielaborados. Los materiales auxiliares se dividían en productos químicos, envases, aditivos, aceites y grasas, y los servicios que pueden ser internet, electricidad, agua, vapor, aire acondicionado y combustible. Y decíamos que todos, absolutamente todos los negocios y empresas necesitan de este tipo de servicios. ¿Cuál es la cantidad necesaria de materia prima, jóvenes? ¿Cuánto necesitamos? Por eso es importante que nosotros establezcamos nuestro proceso de elaboración y es lo que nos van a exponer la clase próxima en cuanto a cómo se va a elaborar cada uno de ellos y con cuánto material necesitamos.
Los requerimientos cuantitativos de materia prima e insumos están determinados por el programa de producción, así como por el porcentaje de utilización de la capacidad instalada. Entonces, en los estudios de materias primas e insumos se analiza la disponibilidad en cuanto a volúmenes existentes y periodos de producción, pero también el precio de adquisición, el grado de transportabilidad, etcétera. Y es importante considerar las distancias con respecto a la llegada de los materiales hacia nuestro negocio o empresa. A veces nos resultan los materiales baratos, pero se nos encarecen cuando nos dan el servicio del transporte para hacerlo llegar hasta nuestro negocio o empresa. Entonces habría que considerar todos esos elementos al momento de obtener todo ese tipo de materiales. Yo les pregunto, ¿conocen el proceso productivo? Si no lo conocen, si sí lo conocen, qué bueno. Si no lo conocen, entonces hay que darse a la tarea de investigar cómo se hace ese producto. También les pregunto, ¿cuánto se desea producir? ¿Sí? Acuérdense que nosotros vamos a determinar cuánto vamos a producir en base a lo que nos hayan manifestado en las encuestas. Es decir, que si les gustaría comprar o no nuestro producto y nosotros debemos de establecer cuánto vamos a producir precisamente para poder determinar esa planeación de producción. También nos preguntamos si hay restricciones de dinero para comprar el equipo. Casi siempre cuando empezamos un negocio o empresa, estamos sin dinero y entonces a veces nos vemos en la necesidad de obtener un financiamiento, ¿sí? O si sí lo tenemos, pues hay que planearlo y organizarlo adecuadamente de acuerdo a nuestras compras. Otro tipo de pregunta es ¿cuántos días a la semana y cuántos turnos vamos a trabajar? Inicialmente, cuando arrancamos un negocio o empresa, generalmente empezamos con un turno y con pocos días a la semana por trabajar o producir. Por ello, es importante considerar todos y cada uno de estos aspectos. También es importante que nos preguntemos cuántas operaciones se requieren y cuántas se pueden automatizar. Por ello es importante conocer el proceso de elaboración porque al ver cada uno de los pasos nos podemos dar cuenta de cuáles pasos se pueden automatizar y cuáles pueden seguir siendo de manera manual o artesanal. Y por último, otro tipo de pregunta es si se conoce el rendimiento de la materia prima en el proceso, ¿sí? Si sabemos cuánto se necesita para producir un solo producto y cuánto necesito por cada materia prima que se necesita o que se utiliza para poderlo trabajar. Bueno, otros factores que se determinan o condicionan el tamaño de una planta, bueno, pues vamos a ver que estribamos entre el tamaño del proyecto y la demanda, es decir, en base a lo que nos pidan o nos solicite el cliente es lo que vamos a producir. También, en ese orden de ideas, es como vamos a adquirir planeadamente los insumos para poderlos agregar al proceso de trabajo, al proceso de elaboración de nuestro producto o servicio, ¿sí? También es importante que reconozcamos cuál tecnología no vamos a necesitar, qué equipos y qué tamaño del proyecto vamos a utilizar, si es pequeño, mediano o a gran escala, que generalmente en nuestro caso es pequeño precisamente porque estamos arrancando apenas con nuestro negocio. El tamaño del proyecto y si vamos a necesitar el financiamiento o algún préstamo para poder arrancar el producto, la elaboración del producto, y que generalmente el dinero que solicitamos es para
para hacer uso en el capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero que necesitamos para comprar los insumos de nuestra elaboración de producto o servicio. El tamaño del proyecto y la organización también son importantes para poder determinar como factor para establecer el tamaño de nuestro negocio o empresa. Bien, fíjense bien, vamos a ver un ejemplo, ya que después de que hayamos visto o después de que hagamos el esquema de elaboración de nuestro producto o servicio, después tenemos que darnos a la tarea de ver cuánto material exactamente necesitamos por cada pieza o unidad producida. Por lo tanto, necesitamos, en el caso, yo voy a fabricar mermelada, ¿sí? En el caso de mi mermelada, para 1 kilogramo necesito 550 gramos de fresa, 250 gramos de azúcar, 2.2 gramos de pectina, 2.2 gramos de ácido cítrico, 0.16 gramos de benzoato de sodio, 195.4 mililitros de agua. Es lo que necesito para combinarlos y generar la mermelada por kilo, ¿sí? Entonces, en el caso mío, que yo voy a estar produciendo 3,000 kilos de mermelada al día, ¿sí? Lo tengo que multiplicar todo esto por 3,000 para poder entonces generar cada uno de los requisitos de cada uno de los kilos de mermelada. Así también ustedes van a realizar, después de hacer su plan de elaboración de producto o servicio, van a establecer cuáles son cuáles son los materiales que necesitan estar ordenadamente y con las cantidades exactas. Perdón. Después hay que establecer también los datos de automatización. Es que por eso es que se les va a ir juntando el trabajo y por eso no quería que se me fueran atrasando. Bueno, después hay que hacer este esquemita con los datos de automatización, que quiere decir que vamos, los mismos pasos para la elaboración, en este caso de la mermelada, son los mismos pasos que necesito ver dónde necesito aplicar tecnología o maquinaria. Fíjense, por ejemplo, en el paso de recepción de materia prima, necesito 68 cajas por día y esto me lleva a realizarlo en 30 minutos. El azúcar, 15 costales por día, lo hago en 15 minutos. La recepción de materia prima, 30 y 15 minutos. Es una operación manual, no necesito maquinaria. Debo de especificar que es una máquina. No hay máquina para hacer esta actividad. Esta actividad se hace una vez al día porque recibo nada más una vez al día la materia prima. Y en total necesito un operario para poder hacer esto, ¿sí? Todo esto se lleva a cabo en 1 hora y media como recepción de materia prima. Pero ¿qué pasa con el resto de la jornada de trabajo? Bueno, pues también a esta persona la puedo poner a trabajar en el escalde, por ejemplo, en donde se van a vaciar la fruta, esta actividad se hace en 5 minutos. El escalde, es decir, el escalde es el mezclado de la materia prima, o en este caso de la fruta, y después sacar la fruta que me voy a tardar 15 minutos. Esto lo voy a hacer, esta actividad de escalde, la voy a hacer en un tanque de 350 litros y lo voy a hacer en dos tanques, ¿sí? La frecuencia por día es que voy a hacer el llenado del tanque 5 veces por día
cada tanque y con una persona que haga esta actividad. En total a esta persona le va a llevar a cabo hacer la actividad en 4.2 horas. El troceado, que es cuando troceamos, valga la redundancia, hacemos trocitos la fruta, en este caso la mermelada, lo va a hacer una persona durante 6 horas. Es una actividad manual que se hace 10 veces por día durante la jornada de trabajo y esto va a ser durante 6 horas, casi va a abarcar toda su jornada de trabajo. Y aquí podríamos hacer una combinación, por ejemplo, la misma persona que recibe la materia prima puede hacer también la misma de troceado para que se complete la jornada de trabajo. A ver, ¿alguna duda hasta ahorita, muchachos? Me interesa que les quede muy claro porque es una de las siguientes actividades que van a seguir haciendo y que nos van a venir a mostrar el próximo jueves. No, maestra, no hay dudas. De todos modos, estas tablitas se las voy a compartir en el aula virtual para que puedan hacer su tarea o su actividad. Permítanme un segundo. Ok. Después de haber troceado la fruta, vamos a mezclar ingredientes y le vamos a adicionar el resto de los ingredientes, donde va a ser una mezcla que dura 10 minutos en el mismo tanque de 350 litros con 3 máquinas y esto va a ser 10 veces por día. Entonces esta actividad nos va a llevar 3.15 horas. Después de la mezcla de ingredientes viene el envasado y tapado. El envasado que viene siendo el llenar los frasquitos de mermelada, 2000 frasquitos por hora, ¿sí? Y se hace una corrida al día que dura 6 horas. El esterilizado que dura 2 horas, 3 veces cada máquina lo va a hacer con 4 máquinas y dura 6 horas. El enfriado de la fruta en el frasco viene durando 20 minutos y es una actividad manual y continua durante 3 horas. Después viene el etiquetado de cada frasco que vienen siendo 4500 frascos. Entonces, 3 veces cada máquina y vienen siendo 2.7 horas. Después hay que colocar los frascos en las cajas, que van a ser cajas con 20 frascos y vamos a rellenar 500 cajas y esto se hace 100 cajas por hora. Y esto se va a llevar a cabo en 5 horas de manera manual. Y por último, al almacenar las cajas, que viene siendo el trabajo continuo, la banda continua, al almacenar las cajas y es una actividad o labor continua. Estos son los pasos
para la elaboración, de manera automatizada para la elaboración de la mermelada, que en este caso hasta que la estoy empacando, la estoy demostrando. Así es como vamos a hacer nuestros datos de automatización, que no son otra cosa más que de manera más profunda los mismos pasos dentro de nuestro proceso o nuestro esquema, ¿sí? Entonces, ahora es lo que sigue. Ya llevan 2 tareitas chiquitas para hacer para la siguiente clase. Lo que viene siendo el esquema de la elaboración de su producto o servicio, como el que vimos en la clase pasada, y ahora el de datos de automatización. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Duda? Maestra, en nuestro Mándeme. caso de nuestro kiosco, los datos de automatización serían los productos que nos dan los distribuidores. Eso es una parte. Eso es una parte porque pues forman parte de todo tu proceso. Pero también hay, por ejemplo, el acomodo de producto, el surtir el producto, el esperar a que el cliente adquiera el producto. Otra actividad sería el cobro del producto hasta que vaya a manos del cliente y hasta que nosotros nos deshagamos o ya no tengamos el producto. Entonces, todos esos serían operaciones de... Sí, sí. El que mantengas también inventariado tu producto también, el que los tengas en buena presentación o en buen estado, que no estén sucios, por ejemplo, esa podría ser otra actividad manual. Casi todas van a ser manuales contigo. Lo único, automatización va a ser cuando lo recibes, a lo mejor cómo lo vas a contabilizar y cuando sale del kiosco el producto, cómo lo vas a contabilizar con respecto a que ya no posee forma o que no forma parte de tu inventario o de tu negocio y que ya estás satisfaciendo las necesidades del cliente. Podría ser, ¿sí? Ok, maestra, gracias. De nada. A ver, ¿alguna duda con esto de los datos de automatización? Ok. Fíjense bien, otro paso a realizar dentro del estudio técnico viene siendo la localización del proyecto. Este también lo van a ir haciendo porque forma parte de su proyecto como estudio técnico. Y bueno, tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, es decir, la opción de que esté cubriendo las exigencias o requerimientos tanto del proyecto como de los clientes. Es decir, que nosotros no busquemos más nuestra comodidad, sino la comodidad del cliente para que adquiera más constantemente nuestro producto o servicio. Y obviamente, pues esto va a repercutir en costos de inversión, en costos y gastos durante el primer periodo o el periodo de productivo del proyecto. ¿Sí?
Supongamos, por ejemplo, que yo quiero fabricar, ¿qué será? Pasteles, por ejemplo, pasteles de guayaba. ¿De dónde proviene la guayaba aquí en el estado? Calvillo. De Calvillo. Entonces, muy probablemente lo más común es que yo me establezca del lado poniente de la ciudad. ¿Por qué? Porque me aminoraría mis gastos con respecto a gastos de transporte de la materia prima con respecto a lo que estoy recibiendo y lo que estoy manejando dentro de mi proceso de trabajo, ¿sí? Entonces, ese es también otro de los factores. Por ejemplo, si vamos a comprar, por ejemplo, o si vamos a poner una fábrica de zapatos y vamos a adquirir los suajes, qué es un suaje? ¿Alguien sabe lo que es un suaje? Bueno, un suaje viene siendo el molde o el modelo de la suela para cada zapato, ¿sí? Entonces, si vamos a fabricar zapatos y vamos a adquirir los suajes por parte de la ciudad de León, Guanajuato, que es donde se fabrican, ¿cuál sería la ubicación más práctica para poder hacer mi implementación de proyecto? Ahí mismo en la ciudad. Aquí mismo en la ciudad. Yo la quiero poner en negocio aquí, la fábrica de zapatos, ¿sí? Pero ¿dónde sería más conveniente? En el sur, En el sur. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué en el sur? es porque está más cerca de Guanajuato. Exactamente, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, me llevo mi empresa hacia el norte de la ciudad u otro punto, me va a repercutir en costos, por muy mínimos o máximos, esto de poco en poco me va a ir afectando mis costos o mis gastos para poder hacer llegar los suajes hasta mi empresa. Entonces, por eso es importante que yo determine cuál es la viabilidad. A esto le llamamos la viabilidad de nuestro proyecto, dónde vamos a fabricar nuestro producto o servicio y dónde nos vamos a instalar. Eso es basiquísimo, ¿verdad? El establecer. Por ejemplo, como cuando se vino Nissan aquí a Aguascalientes hace como unos, ¿qué serán? 38, 40 años. Este, una de las condiciones que puso Nissan y algunas otras empresas japonesas, fíjense que es un común denominador, el que se instalan junto a la vía del tren. ¿Por qué creen? Por el transporte de unidades. Exactamente, por el transporte de unidades. Entonces, ellos aminoran los gastos de transportación al tener ahí cerca de su planta el producto para poderlo cargar y transportarlo hacia donde tengan que transportarlo, pero aminoran sus costos con respecto al transporte, ¿sí? Si no son tontos los tacatacas o los japonesitos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se, se consolida la ubicación de Nissan. Y fíjense cómo hay otras empresas japonesas, por ejemplo, acá en el PIBA
también son japonesas y están establecidas junto a la vía. Por ejemplo, INSA. Hay otra, me parece que, ay, no me acuerdo cómo se llama, que también está junto a la vía, acá en el norte, ¿sí? O Arneses KIS también está junto a la vía y entonces aminoran sus costos, ¿sí? Entonces hacen una adecuada localización del proyecto. ¿Por qué? Porque están viendo las posibles alternativas y la selección de la mejor opción, ¿sí? Bien, fíjense bien. Nosotros vamos a hacer, déjenme anotar todo lo que hemos llevado, lo que llevamos ya. Proceso, automatización. Y ubicación. Entonces, fíjense bien, para esa localización óptima del proyecto, primero tenemos que identificar cuáles son los puntos más factibles que pudiera haber para podernos ubicar o colocarnos. Ya vimos la guía de NUE. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el estudio de mercado que vimos la guía de NUE en la página de INEGI? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, ¿En qué consistía? pues agarraba una cierta población y estadísticamente sacaba información de la que usted requería. Ujú. ¿Qué más? ¿Y para qué me servía todo esto? Pues para recopilar información si es necesario poner un negocio ahí o no. Exactamente, muy bien, porque veíamos la competencia, qué tan cerca estaba ubicada con respecto al punto en el que nos queríamos establecer, ¿verdad? Entonces, entonces ahí es donde definíamos si era viable o no el ubicarnos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer un estudio de método cualitativo por puntos, donde vamos a asignar factores a una serie de puntos relevantes para la localización y que permite ponderar los factores de preferencia para elegir la localización. Entonces, fíjense bien. Primero consiste en desarrollar los factores relevantes, asignar un peso a cada factor, asignar escala común a cada factor, calificar cada sitio potencial y sumar la puntuación. Vamos a ver un ejemplo para que se les quede más claro porque también les voy a encargar que este punto lo hagan. Fíjense bien, tengo por ejemplo, déjenme ver, permítanme. Aquí está. Por ejemplo, quiero poner un negocio en donde yo voy a definir cuáles son mis puntos de localización ponderados. Y entonces, por ejemplo, tengo la cercanía de los principales centros de cómputo con un punto, le voy a dar un valor de punto 25. Voy a ponderar los puntos o la valoración para poder establecer cuáles son los más importantes con respecto a con respecto a lo que estoy manejando en mi negocio, que es para lo mejor para una empresa o negocio es más importante la mano de obra o el clima o la infraestructura industrial, y ahí es donde le vamos a dar mayor peso, ¿sí? Viene después la disponibilidad de la materia prima, en donde se le da 0.05 de valor. Estos valores ustedes los van a asignar. La infraestructura industrial, que es el punto 30, el nivel escolar de mano de obra, que es punto 15,
el clima que es 0.10 y los estímulos fiscales es 0.15. Entonces, si sumamos nos da 25, 30, 60, 75, 85 y 15, 100. Aquí nos está dando la unidad. Nos está dando la unidad, la sumatoria de los pesos que le estamos dando. Podría haber otros factores que también son importantes en la determinación de la ubicación de algún producto o servicio, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a empezar a calificar cómo vamos a hacer nuestra valoración o nuestra calificación. Por ejemplo, tenemos aquí los mismos pesos que le dimos a cada factor. Ahora ya no lo mencionamos, ya nada más lo enumeramos, ¿sí? Y empezamos a valorar. Bueno, en Michoacán sería, desde el punto número 1 sería el de la cercanía de los principales centros de cómputo. En Michoacán se le da un 7, en México un 9 y en Guanajuato un 7. Se pondera o se multiplica 7 por 0.25 y nos da 1.75. En México, 9 por 0.25 nos da 2.25. Igual en Guanajuato, 1.75 al multiplicar el peso por la calificación que le estoy dando. Si se fijan, estoy poniendo la calificación ponderada. Después viene el punto número 2, que es la disponibilidad de materia prima, y entonces le di un valor de 0.05, es decir, que no importa tanto porque seguramente tenemos mano de obra en sobredotación. Y entonces se le está dando un punto importante, una calificación importante, como por ejemplo en Michoacán un 9, en México un 9 y en Guanajuato un 10. Se multiplica el 0.05 por 9 y nos da 0.45, al igual que en México y Michoacán quedan, y en Guanajuato queda en 0.50. Multiplicamos 0.5 por 10, nos da 0.50. ¿Sí? Después viene el punto número 3, que es el de infraestructura industrial, en donde vamos a calificar y está en un 8, un 10 y un 7, y nos da la ponderación en 2.4, 3 y 2.1, después de multiplicar el punto número 4, que vendría siendo el nivel escolar de la mano de obra. El nivel escolar de la mano de obra es un 0.15, el peso, y al calificar se multiplica por 8, por 10 y por 7 según las respectivas calificaciones, y se obtiene como calificación ponderada el 1.2, 1.5 y 1.05. ¿Sí? Después viene el factor del clima. ¿Qué tanto afecta el clima? Entonces ahí el clima es importante, y en los tres estados se le dio 3 estados tentativos para ubicarse, se le dio el puntaje de 10 y logran la unidad con la ponderación. Finalmente, los estímulos fiscales, que también son parte importante en cuanto a la ayuda o descuentos de impuestos con respecto a cada estado. Entonces ahí se dio una calificación de un 9, un 7 y un 9, logrando una ponderación de 1.35, 1.05 y 1.35, ¿sí? Después de que ya ponderamos, sumamos cada una de las calificaciones ponderadas y se supone que nos vamos a ir a instalar a donde haya quedado mejor validada. En este caso, el mejor validado fue en la Ciudad de México con un valor de 9.25 puntos. Es el más alto y ahí nos podríamos instalar con mayor confiabilidad al momento de estar definiendo la instalación. ¿Sí? Bien.
A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Porque eso va a ser la siguiente tarea. Y ahorita ya les estoy publicando estos ejemplos en el aula virtual, precisamente para que los puedan analizar y los puedan hacer también en su actividad. Por ello mismo, ahorita voy a dar por terminada la clase para que se pongan a hacer esas tres actividades y nos las expongan la siguiente clase. Lo que viene siendo los pasos del proceso de elaboración del producto o servicio, el que vimos ahorita de los datos de automatización y este último con respecto a la ubicación de la empresa o negocio. ¿Sí? Estas tres serían para que las traigan y nos las compartan en la próxima clase. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, maestra, sin preguntas. Entonces, en este momento, yo ya estoy publicando en el aula virtual esta información con la cual acabamos de trabajar o de analizar y vamos para que puedan trabajar y procesar su información, ¿sí? Ok, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces en este momento dejamos la clase y pueden ponerse a trabajar para poder generar para sus tareas que les estoy dejando. Por cierto, ¿cómo van con el estudio técnico? Ese silencio me preocupa. Ese silencio me preocupa. Pero bueno, ok. Bueno, entonces le vamos a dejar aquí para que se den a la tarea de hacer sus tareitas para que nos la traigan la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos, y muchas gracias por su asistencia. Sale, maestra, gracias. Hasta Bye. luego. Buen día. Bye, bye. Gracias, maestra, hasta luego. De nada.